Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Cristina Capella y hoy vamos a hablar del sueño. Y para hablar del sueño tengo al mejor, nuestro invitado de honor, que es el doctor Eduard Estivill. Bienvenido. Él es referente en España dentro del mundo del sueño, es un especialista del sueño y hoy pues vamos a hablar del sueño, de los ritmos circadianos, de alimentación y sueño y de cómo una falta de sueño puede afectar a nuestra salud. Así que no me enrollo más y pues vamos a empezar un poquito explicando qué es el sueño, ¿no? Hay dos fases. Bien. Primero de todo, gracias Cristina por invitarme, gracias a todos vosotros por ver este vídeo. Será un placer poder explicar lo que conocemos sobre este hecho tan importante que es el dormir. El sueño es la actividad que realizamos durante más tiempo a lo largo de nuestra vida. Si llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Y ahora pensaréis, qué pérdida de tiempo es esto, ¿no? Con la cantidad de vídeos que hay que mirar y la cantidad de TikToks que hay que revisar. Pues sí, el dormir es una actividad básica porque el sueño es como un taller de reparación y restauración de todo lo que gastamos durante el día. Durante el día nos movemos, gastamos energía y también gastamos energía mental. Por la noche, cuando dormimos en uno de los peldaños del sueño, que es el sueño más profundo, allí realizamos toda la función de reparación de la parte física. Es decir, si estamos cansados, nos vamos a dormir, estamos petados, nos levantamos por la mañana en buen estado, con ganas de hacer cosas, si dormimos las horas necesarias. Por otro lado, tenemos otro peldaño del sueño que se llama REM, R-E-M, que significa Rapid Eye Movement, que es que movemos los globos oculares en este peldaño y allí es donde configuramos la memoria. Allí hay la reparación de tipo intelectual. Pero entonces, pongámonos un poco en contexto, ¿no? Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, tenemos bastante estrés, horarios un poco así, bueno, así asá, como podemos, alimentación justa, que hay muchas personas que tienen problemas con la alimentación, en fin, todo esto al final puede generar que muchas personas tengan problemas con el sueño. Entonces, ¿qué consejos les darías, ¿no? Para que mejoren su sueño? También las pantallas, me he olvidado de las pantallas. Antes de dar consejos hay que entender qué es esta alteración del sueño. Fíjate bien, hemos dicho que el sueño es un taller de reparación y, lógicamente, si no dormimos suficiente, las consecuencias las tenemos al día siguiente. Suficiente quiere decir o que tenemos insomnio, que es que dormimos poco o mal, o que nos pasa algo mientras dormimos, por ejemplo, si roncamos, o si somos sonámbulos, o si tenemos cualquier otro tipo de alteración que nos impida dormir bien, como por ejemplo las personas que tienen en las piernas una sensación extraña, que es como si tuvieran hormigas. Esto se llama el síndrome de piernas inquietas. Por lo tanto, lo primero que hemos de hacer es saber si las horas que dormimos son suficientes. ¿Y cómo lo sabremos? Simplemente observando cómo estamos al día siguiente. Si al día siguiente nos levantamos con ganas de hacer cosas, con energía y llegamos a la noche también con energía suficiente para poder hablar, no llegar de forma irritable, no estar de mal humor, significa que hemos dormido suficiente. Ahora, la persona que duerme poco o mal está cansado durante el día, tiene somnolencia, tiene irritabilidad, tiene mal humor, le falta concentración. Todo esto son consecuencias de no dormir adecuadamente. Entonces, cuando hablamos de alteraciones del sueño, hay tres grandes grupos de alteraciones del sueño. Los que no duermen, los que no dejan dormir, estos son muy importantes, y de alguna manera los que hacen cosas mientras duermen, ¿no? Por ejemplo, los sonámbulos. Primer grupo, los que no duermen. No dormir es un síntoma. Un síntoma en medicina significa que es algo que nos pasa, pero que siempre hay una causa que lo provoca. Por ejemplo, un síntoma es la fiebre. Si tenemos fiebre, lo que hacemos primero de todo es ver de dónde nos viene la fiebre. Porque si alguno de vosotros me viene a ver y me dice, oiga, que tengo fiebre, y yo te digo, tómate una aspirina. Tú dices, no, mírame porque me está saliendo pus por la oreja, debo tener una infección en la oreja. Dame un antibiótico que seguramente me irá mejor. Pues esto es lo que hemos de hacer cuando hay una persona que no duerme. Hemos de saber la causa que provoca el mal dormir. Causas de mal dormir, hay más de 40 causas de mal dormir. Algunas son muy comunes, algunas son las que has citado y que ahora hablaremos.
Pero la típica sería la persona que toma 10 cafés y 10 colas, duerme mal. La persona que toma estimulantes, cocaína, cualquier otra droga estimulante, duerme mal. Las personas que trabajan de noche y que tienen que dormir de día, duermen mal. Y muchas enfermedades provocan mal dormir. La persona que tiene un Alzheimer, desgraciadamente, duerme mal. Quien tiene un problema psiquiátrico, duerme mal. Depresiones, esquizofrenias, etc. Quien tiene dolor, duerme mal. Quien tiene problemas de tiroides, duerme mal. Pero hay una situación, más que una enfermedad, que es la más típica en la mayoría de nosotros, que es, en función de cómo vivimos el día, tendremos una mejor noche. Esto es muy importante entenderlo. El sueño no viene de golpe, el sueño se prepara. Mucha gente actualmente todavía decimos, bueno, estamos trabajando hasta última hora del día, revisando los emails, contestando los WhatsApps, etc. Y llega la noche, son las 12, voy a dormir. Pongo la cama, apago la luz y espero que el dios Morfeo venga y me abrace para que pueda dormir tranquilo. Y no hay manera, y ojos como naranjas y dando vueltas y vueltas y la cabeza no puede desconectar. Esto es porque el sueño no viene de golpe. Entonces, ¿qué existe para mejorar esta situación? No existen las pastillas para dormir, existe mejorar el día. Y mejorar el día se consigue con unos buenos hábitos de tipo alimentario. Muy importante, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un lacayo. Esto es importantísimo. Después, las horas que comemos, cenamos, almorzamos es también muy importante. Mantener una regularidad de horarios. También es importante el efecto de la luz. Hoy en día sabemos que el cerebro, cuando hay el atardecer, se da cuenta y empieza a fabricar una sustancia química que se llama melatonina. Esta sustancia química es la que le dice a nuestro reloj biológico que tiene que dormir. Entonces, si nosotros estamos hasta el último momento del día en contacto con las pantallas, sobre todo las pantallas que están cerca, como son el ordenador, como son una tablet, lógicamente esta luz para la secreción de melatonina, con lo cual nos es más difícil dormir. Hay una serie de condicionantes externos, como explicabas muy bien, que hacen que este reloj nos pueda dar un buen sueño o todo lo contrario, un mal sueño. Por esto es básico entender que la mayoría de personas que duermen mal no duermen mal porque tengan alteraciones en las estructuras del cerebro que nos hacen dormir, sino lo que no funciona es cómo viven su día. Y sí que es verdad que hoy en día estamos sometidos a tensiones, a información, nos informan 24 horas al día, y más ahora con las redes, con todo tipo de comunicaciones online. Trabajamos aquí, tenemos visitas nosotros mismos, tenemos visitas en Japón, tenemos visitas en Sudamérica y ya no sabemos en qué hora estamos. Pero hemos de controlar esto porque si no nuestro sueño se afectará. Las rutinas son importantes, las rutinas son sobre todo la comida, el ejercicio por la mañana, la luz a primera hora de la mañana, desconectar el móvil o las pantallas 2 horas antes de acostarnos y realizar una actividad que no tenga nada que ver con nuestra actividad normal. Por ejemplo, tú, Cristina, no puedes mirar vídeos a última hora de la noche. Tú lo que tienes que hacer es coleccionar mariposas y seguro que desconectarás. Seguro, exacto. Si habéis entendido que dormir es un taller de reparación, entonces las horas de sueño estarán en función de la edad. Un niño de 3-4 años que se mueve mucho, que aprende mucho, necesita que el taller como mínimo funcione 11 horas cada día. Un adolescente que sigue moviéndose bastante y sigue aprendiendo muchas cosas necesita 9 horas. Y ningún adolescente duerme 9 horas. Es el grupo de edad que más menosprecia el sueño. Piensan que dormir es perder el tiempo, cuando en realidad, cuando se dan cuenta de que si duermen mejor, les saldrán mejor los exámenes, estarán más guapos al día siguiente, entonces lo entienden clarísimamente e intentan dormir estas 9 horas. En los adultos va disminuyendo la necesidad, lógico, porque ya no nos movemos tanto y ya no aprendemos tanto. Un adulto necesita aproximadamente unas 8 horas, la gran mayoría. Solo hay un 5% que con 6 horas tiene suficiente. Pero cuidado, son 6 horas cada día de la semana, cada semana del mes, cada mes de cada año.
Nos sirve aquello que todo el mundo hemos hecho de, no, yo duermo de lunes a viernes 6 horas y el sábado y el domingo recupero. Este concepto es absurdo, el sueño no se recupera. Nadie dice, por ejemplo, no, yo solo como los lunes y después vuelvo a comer el sábado y el domingo y ya recuperaré todo lo que no he comido. Nadie dice esto. ¿Por qué? Porque tendremos mucha hambre el miércoles, el jueves. Aquí sucede exactamente lo mismo. El sueño no se recupera, se pierde como el tiempo. Y después existe otro 5%, también es importante, que necesita 9 horas o más. Con lo cual estos pobres, que si no pueden dormir estas 9 horas, al día siguiente están perezosos, están con somnolencia, están de mal humor. Y nos queda por último una franja de edad cada vez más importante, que son la de los adultos mayores. Los adultos a partir de 65 años aproximadamente necesitan 6 horas como mucho durante la noche. Algunos pueden dormir más, pero con 6 es suficiente. Pero han de completar su sueño con 3 pequeñas siestas durante el día. Esto es el sueño normal de una persona mayor. Y ¿sabéis qué pasa, no? Claro, cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y poco tiempo para estar en cama. En cambio, cuando somos personas mayores tenemos mucho tiempo para dormir y poca necesidad de sueño. Y entonces pensamos, jolín, con las ganas que tenía yo de dormir cuando era joven y no podía, y ahora que tengo tiempo, no tengo sueño, voy a tomar pastillas. Y aquí se equivocan, porque han de aprender que con 6 horas, 6 y media son suficientes. Claro, muchas veces la persona mayor a las 8 de la noche ya lo ha hecho todo. Ha recogido sus cosas, ha hablado con los nietos, ha preparado la cena a las 9, ve un poco la tele y a las 10 está en cama. Si yo os digo que necesita 6 horas, de 10, ¿a qué hora se levanta el pobre? A las 4 de la madrugada, son 6 horas, y se piensa que tiene insomnio y va al médico para que le den una pastilla, o lo que es peor, la toma de su amigo o su vecina que le da, oye, toma esto que a mí lo ha dado el médico para dormir, y aquí es donde se equivocan. Por lo tanto, resumiendo, los niños necesitan como mínimo 11 horas, los adolescentes 9, los adultos 8 y las personas mayores 6 horas y un poco de siesta. Yo quería hablar también de los ritmos circadianos, porque sé que has sacado un libro que se llama El Método Tokay, que está súper bien explicado, yo me lo he leído, y explicáis ahí de una manera muy entendedora para todo el mundo qué son los ritmos circadianos. Bien. Y a mí me gusta mucho una historia que me explicaste una vez ¿Del bisabuelo? Del bisabuelo, que creo que es la manera más clara y el ejemplo más claro de explicar cómo funcionamos. Correcto. A través de los ritmos circadianos. Correcto. Mira, hemos descubierto, no nosotros, sino toda una serie de científicos, que la mayoría de situaciones que nuestro cuerpo se rige o afecta es lo que llamamos un ritmo biológico, cosas que se repiten. Ritmo es algo que se repite y circadiano, que significa que se repite cada 24 horas. Entonces descubrimos lo siguiente. Descubrimos que en el centro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico, que nosotros en nuestro libro le llamamos Tokay, que es la forma de decir al reloj en japonés. Los japoneses saben mucho de estas cosas, sobre todo porque escuchan mucho a sus antecesores, observan mucho la naturaleza. Entonces lo que descubrimos es que, por ejemplo, dormir y estar despiertos es un ritmo circadiano. Son dos cosas que se repiten cada 24 horas. Dormimos, estamos despiertos. Dormimos, estamos despiertos. Así, desde el día que nacemos, bueno, un poco más tarde, porque estos ritmos se instauran a partir del 6º mes de vida, hasta el día que nos vamos de este mundo. Estos ritmos, que son el de la luz y la oscuridad, también hay luz durante el día, oscuridad durante el sueño. Fijaros que coincide la luz con la vigilia y la oscuridad con el sueño. También este reloj, para poder funcionar bien, necesita que le demos cuerda, y la cuerda son los estímulos externos que le damos a este reloj. Horas de comida, horas de hacer ejercicio, horas de contactos sociales. Todo esto es muy importante para que el reloj funcione correctamente y tengamos unos buenos ritmos circadianos.
descubrimos otra cosa que es muy interesante, y es que el periodo de sueño suele ir entre las 10, 11, 12 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana. Pero hay gente que esta franja horaria la tiene ligeramente desplazada. Esto quiere decir que a lo mejor hasta las 12, 1 de la noche no tienen sueño, pero en cambio después por la mañana les cuesta muchísimo levantarse porque no se pueden levantar a las 10, que es cuando les gustaría. Esta gente se llaman de predominio nocturno, son gente nocturna. En cambio hay otros que les sucede al revés, que a las 7, 8 de la tarde ya no sirven para nada, en cambio a las 6 de la mañana ya van como máquinas y son muy eficaces. Estos son los matutinos. Esto no es una patología, es una característica del ser humano. Un 60% aproximadamente tiene la fase normal, la que hemos dicho entre 10, 11, 12, 6, 7, 8 de la mañana. El otro 10% lo puede tener más nocturno y el otro lo tiene más diurno. Yo no sé lo que pasa, pero siempre se casa un nocturno o viven juntos un nocturno con un diurno. Se ve que se complementan. Estos serían los ritmos circadianos. Y el ejemplo más claro de los ritmos circadianos, que ahora nos cuesta mucho seguir, es pensar simplemente en lo que hacían algunos de nuestros bisabuelos. El mío concretamente, y lo sé por mi abuelo, porque evidentemente yo no conocí a mi bisabuelo en su plenitud, me contaba que el bisabuelo, que vivía en un pueblo, era labrador, se levantaba a las 5 de la madrugada, cuando salía el sol. Iba al corral a buscar 2, 3 huevos de las gallinas que habían hecho aquella noche. Con unos tomates, unas verduras, un trozo de jamón, se preparaba un buen desayuno, con leche también de cabra o de vaca que él mismo cuidaba. Después de este buen desayuno, lo que hacía, fijaros cómo seguía sus ritmos biológicos, porque es muy importante estar en contacto con la luz a primera hora del día. Lo que hacía él, sin saber nada de ritmos circadianos, era coger su animal, en este caso era el caballo, y con el carro iba andando 2 horas hasta el lugar donde tenía que trabajar. Fijaros qué hacía, desayunaba como un rey. Después le tocaba la luz mientras iba andando, hacía ejercicio, y durante el día seguía trabajando en un lugar con mucha luz. Al mediodía, normalmente alrededor de la 1, comía, pero comía menos ya, algo que se había llevado de casa y algunos frutos que podía tener en su huerto o en su campo, unos melocotones, una sandía, unos higos, las cosas del lugar donde trabajaba. Hacía la siesta. 10 minutos de siesta, esto es muy importante, 20 en todo caso, porque el cerebro, este reloj biológico, en 24 horas necesita 2 momentos de descanso. Uno, el de la noche, pero 8 horas después de habernos levantado, necesita dormir entre 10, 15, 20 minutos como mucho. Es lo que hacía el bisabuelo, sin que nadie se lo explicara. Ahora, en cambio, los científicos parece que hemos descubierto el mundo cuando empezamos a hablar de ritmos circadianos, ritmos biológicos, y nuestros bisabuelos hacían esto ya desde hace 300 años atrás o 200 años atrás. El bisabuelo, fijaros qué hacía, cuando veía que la luz iba bajando, es decir, cuando venía el crepúsculo, calculaba más o menos lo que tardaba andando hasta su casa y dejaba sus herramientas en la pequeña cabaña que tenía en el trozo que cultivaba y se iba andando y le iba tocando la luz del sol, pero cada vez más tenue. Esto hace, y ahora lo hemos descubierto, que existe un momento que el cerebro, cuando ve que la luz solar ha bajado, empieza a fabricar melatonina. Es lo que se llama el dim light melatonin onset, que significa, es el momento que el cerebro dice, uy, se está bajando la luz, se está terminando la luz, voy a empezar a fabricar melatonina para que este hombre, cuando llegue a su casa, después de cenar, pueda dormir adecuadamente. Y esto es lo que pasaba. Y llegaba el bisabuelo a su casa. Y en su casa no había luz. En su casa tenía la vela, el candil, el fuego como mucho, y sabéis que cenaba, ¿no? O bien una sopa, o bien una pequeña ensalada, poca cosa, un trozo de queso. ¿Y después qué hacía el bisabuelo? Claro, no había móviles, no había el TikTok, no había la tele. ¿Y qué hacía? Sacaba la silla cuando hacía buen tiempo y hablaba con el vecino. Es decir, desconectaba. Esto es muy importante. Y desconectaba durante 1 hora y después se iba a dormir a su habitación. ¿Qué había en su habitación? ¿Qué tenemos ahora en las habitaciones? Las habitaciones de ahora parecen un piso entero, ¿no? Porque tenemos la tele, algunos tienen una cocina, algunos tienen de todo. Él no tenía nada.
o mucho tenía un orinal para no tener que levantarse a medianoche e ir a orinar al corral porque hacía mucho frío, y como mucho tenía esto y nada más. Y así mi bisabuelo vivía feliz. Evidentemente menos años que nosotros, porque había enfermedades que entonces no conocíamos, pero en cuanto a calidad de sueño, calidad de vida, era un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Bueno, pues vamos a hablar de alimentación, que al final es mi mundo, mi tema, y el que a muchos de vosotros también os puede interesar a nivel de hábitos. Siempre recordar que un alimento en sí no mejora la calidad de sueño, sino que es el conjunto de todos los hábitos que hemos estado comentando ya con Eduard. Pero sí que hay ciertos alimentos que facilitan el sueño y ciertos otros que perturban el sueño. Entonces empezamos por los que lo facilitan. Ya hemos comentado que existen dos hormonas que son la melatonina y también la serotonina, que ayudan a conciliar el sueño y a tener una buena salud del sueño. En este caso tenemos el triptófano, que es el precursor de estas dos hormonas, que se encuentra en los alimentos. Entonces el triptófano lo encontramos en alimentos ricos en proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal. Por ejemplo, alimentos como el pescado, la carne, el marisco, los lácteos, el huevo, de origen vegetal serían las legumbres, por ejemplo, los cereales integrales, todos ellos son ricos en triptófano. Pero hay un matiz, y aquí podemos desmitificar el típico vaso de leche antes de irse a dormir, y es que el triptófano que está presente en estos alimentos, la cantidad es bajita, entonces realmente la cantidad que tendríamos que consumir de ellos es mucha, ¿no? El vaso de leche que me has explicado antes. Sí, antes pensábamos que un vaso de leche iba genial para dormir. Bueno, hemos de tomar 5 litros de leche para conseguir la cantidad de triptófano, con lo cual es mucho mejor lo que cuentas, Cristina, hacerlo de otra manera. Exacto. Vemos que es inviable tomar 5 litros de leche porque nutricionalmente no nos interesa. Entonces hay un grupo de alimentos que son los hidratos de carbono complejos, no los hidratos de carbono simples que serían el azúcar o las harinas refinadas, sino hablo de frutas y verduras ricas en hidratos de carbono, cereales integrales que también son ricos en hidratos de carbono como el arroz integral, el pan integral, las legumbres. Todos ellos ricos en estos hidratos de carbono hacen que la insulina en nuestro cuerpo aumente, y este aumento de insulina facilita la entrada de triptófano al cerebro, por lo tanto facilita la producción de melatonina y serotonina. Entonces, no solo es importante consumir alimentos ricos en proteínas, que es el propio triptófano, sino también consumir alimentos ricos en hidratos de carbono complejos. Otro grupo de alimentos también muy importante es el omega 3. El omega 3 se ha visto, sobre todo en estudios en niños, cómo facilita la liberación de melatonina. Por lo tanto, alimentos como el pescado azul, el salmón, la sardina, el boquerón, el arenque, frutos secos como las nueces o las semillas de chía o lino, que son ricas en omega 3, pueden ayudarnos también a mejorar la calidad de nuestro sueño. Y por último hay un grupo... Perdona, y el omega 3 todavía tiene algo mucho mejor, que tú sabes bien también y que nos interesa al menos para los que queremos vivir muchos años, que es un antioxidante buenísimo. De hecho, nos morimos porque nos oxidamos. Tenemos que tener la imagen de un clavo que cuando es nuevo es reluciente y si lo dejamos mucho tiempo se va volviendo más raro, mucho más raro. Pues esto es nuestro cuerpo. Entonces el omega 3 lo que hace es enlentecer un poco este envejecimiento. Esta oxidación. Perfectamente recomendable. Y también es antiinflamatorio, que también viene muy bien y que ahora es verdad que está muy de moda la alimentación antiinflamatoria y es muy beneficiosa, y el omega 3 es uno de los pilares en este tipo de alimentación, por lo tanto omega 3 para siempre, a tope. Y luego tenemos dos minerales, concretamente serían el magnesio y el zinc, que se ha visto en algunos estudios como una deficiencia de estos minerales repercute en tener mayor probabilidad de insomnio. Entonces, alimentos como por ejemplo los frutos secos, las frutas y las verduras ricas en magnesio, el zinc presente en proteínas, pescado, carne, huevo, una alimentación rica en estos alimentos hará que no tengamos esta deficiencia en minerales como el zinc y el magnesio. Y ahora vamos a hablar de los que no facilitan el sueño, sino todo lo contrario. Son los enemigos. Lo perturban, los perturbadores, los enemigos. El primero a mí que se me ocurre son los excitantes, ¿no? Ya hemos hablado de ellos, pero el café, el té, el chocolate en exceso, bebidas energéticas, que ahora también, sobre todo en adolescentes, que consumen un montón.
y son malísimas además. Entonces todos estos alimentos al final hacen que nuestro sueño no sea el correcto. Más que nada porque contienen estas sustancias que son estimulantes, ¿de acuerdo? No son ni buenas ni malas, porque son estimulantes. Entonces es bueno tomar un café por la mañana, es excelente, es bueno tomar un té, pero lo que no es bueno tomar 10 cafés durante el día, con lo cual no, el problema no es el café, sino la cafeína que contienen, que por cierto el té también lo contiene y parece muchas veces que tomar un té pues no es tan malo. Y el otro problema es que si tomamos infusiones por la noche, hemos de tener muy en cuenta la cantidad de líquido que ingerimos, porque, claro, una de las cosas que más nos pasa por la noche, y más si nos hacemos mayores, es que tenemos ganas de ir a hacer pipí. Sí. Y si tenemos ganas de hacer pipí y nos bebemos antes un vaso así de una infusión para dormir, es justo lo contrario. Nos vamos a despertar seguro. Claro. Sí. Entonces, beber agua es importante, pero no en exceso, básicamente para eso, para no tener que despertarnos de noche a hacer pipí. Luego hay otro mito, que sería el alcohol, ¿no? Sí. El alcohol, siempre se ha dicho, ¿no? Una copita de vino me hace dormir mejor. Sí, es cierto en cierta parte también, porque el alcohol es un gran relajante muscular. A todo el mundo nos ha pasado, si una noche vamos a celebrar un aniversario y bebemos un poco más de la cuenta, nos dormiremos enseguida, pero nos vamos a despertar muy pronto. Induce el sueño, es decir, sí, nos atonta, como si dijéramos, porque nos relaja, pero no nos deja entrar en un sueño profundo. Hay culturas que utilizan el alcohol para dormir. La cultura anglosajona lo hace, el Bloody Mary typical, que se toman antes de dormir, o el gin tonic, que evidentemente lo hacen cada día y bueno, pues les deja medio tontos, pero no es la mejor solución. Es mejor hacerlo con unos amigos a las 7 de la tarde y dejar por lo menos pasar 5 horas antes de acostarse. O sea, la hora al final es importante, igual que con el café. Entiendo que hay como una hora límite para poder tomar café que realmente me afecte. Cierto, y no igual para todo el mundo. Esto también es importante porque depende de la rapidez de la metabolización, es decir, la rapidez en que eliminamos de nuestro cuerpo la cafeína. Hay gente que elimina muy rápidamente la cafeína. En 2 horas puede eliminar un café, la cafeína que contiene un café. Son estas personas que te dicen, no, yo voy a cenar, me tomo un café y duermo perfectamente. Entonces empiezan a discutir con el otro que le dice, no, yo sí me lo tomo a las 6 de la tarde o a las 4 y ya no puedo más. Los dos tienen razón. Hay personas que tardan mucho tiempo en metabolizarlo, por esto el consejo general sería como máximo el de después de comer. Y luego existen también los condimentos o las cenas, por ejemplo, muy picantes, con muchos condimentos, que al final, sobre todo en personas que tienen problemas digestivos, pueden hacer una hipersecreción de jugos gástricos y esta hipersecreción gástrica generar acidez y reflujo y entonces entorpecer también el sueño. Por lo tanto, a la hora de ir a cenar, cena más ligerita, más suave. Como mis abuelos. Exacto. Sí, parece mentira, ¿no? Que los científicos ahora, como tú, estudiáis los temas en profundidad, tenéis argumentos para explicar cosas ciertas, y igual que nosotros, ¿no? Pero claro, piensas un poco, ¿y por qué el abuelo cenaba una sopa o una ensalada? ¿Y cenaba poco? Pues por lo que tú dices, Para no tener luego repercusiones digestivas. Lo dicen, ¿no? De las sepulturas están llenas de cenas copiosas. Sí. Cenas copiosas con alcohol también, ¿no? Claro, es que todo, al final, todo te lleva al mismo sitio. Sí, te lleva al insomnio. Sí, exacto. Bueno, esto ya va bien para el doctor Steve. Exacto. Y ahora me gustaría hablar de un tema que yo en consulta me encuentro mucho y es la pérdida de peso. Yo en consulta veo mucho la relación entre una pérdida de peso y una mala pérdida de peso y problemas con el sueño. Es decir, cuando una persona tiene sobrepeso o obesidad y quiere perder peso, el hecho de dormir bien es muy importante, ya no solo por su salud, sino porque además, si duerme mal, la pérdida de peso no es la misma, pierde peor el peso. Totalmente cierto. Influye de 2 maneras distintas. Por ejemplo, si ganamos unos kilos de peso, normalmente en los hombres y en las mujeres también se nos suele poner en la musculatura de la barriga y la musculatura interna del cuello. Fíjate que siempre decimos, no me abrocha el botón de arriba del pantalón y el botón de arriba de la camisa. No se nos engorda la muñeca. Entonces, ¿qué pasa? Esta pequeña cantidad de grasa
que ponemos en el cuello hace que cuando nos dormimos este cuello se cierre un poco y empecemos a roncar, aunque no sea muy fuerte, pero tengamos una pequeña dificultad de respiración. Esta dificultad de respiración interfiere en la calidad de sueño, con lo cual se cumple lo que dices perfectamente. Es decir, si queremos perder peso, hemos de dormir bien, pero es una rueda, ¿no? Porque el exceso de peso nos hace dormir mal. Por lo tanto, hemos de empezar a perder peso de otra manera más natural. Las dietas no son buenas o malas, sino ¿por qué hay 20 dietas distintas? Porque no hay ninguna de buena. No. El problema siempre es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. El bisabuelo comía mucho, pero es que andaba mucho cada día. Mi padre, que decía, esto de hacer deporte, esto no sirve para nada. Y después me enteré, bueno, ya me daba cuenta, pero es que él iba andando hasta la fábrica donde trabajaba 40 minutos de ir, 40 minutos de volver, cada día. Y me decía a mí, no, esto de hacer deporte no sirve para nada. Él hacía deporte. Claro. Por lo tanto, pero es lo que antes estábamos comentando. Es muy difícil en la sociedad actual, que evidentemente estamos sometidos a estos estímulos externos. Hay que tener mucha voluntad para hacer lo que tú dices, comer adecuadamente, seguir las rutinas, pero es que no tenemos otra. No hay opción. Porque si no, al Estivil van a ir todos. Sí, y van a surgir otros problemas de salud. Cristina. O a la Cristina, exacto. Pero que al final lo que siempre nos lleva al mismo sitio, ¿no? Los hábitos, no es solo alimentación, pues intentar no mirar las pantallas, ejercicio, Sí. todo nos lleva al mismo sitio, o sea, los hábitos y las rutinas, los horarios, ¿no? Marcar un poquito esto, que esté todo bien engranado para que funcione bien nuestro reloj, Es verdad. ¿no? Es verdad. Y hablando un poco de la pérdida de peso, también ahora está muy en boca de todos el ayuno intermitente. Sí, en inglés se llama fasting. Fasting. Sí, fast significa rápido, ¿sí? Y ellos le llaman fasting. Entonces está muy de moda el ayuno intermitente, hay que hacer ayuno intermitente. ¿El bisabuelo qué hacía? El bisabuelo, la última comida era alrededor de las 8, 8:30 de la noche y estaba hasta las 5 o 6 de la mañana sin tomar nada. Es decir, todo este espacio de tiempo era un espacio de ayuno, ¿correcto? Ayuno. Y ahora nos hemos inventado esto del ayuno intermitente. ¿Qué quiere decir ayuno intermitente? Simplemente quiere decir no vais a comer durante la noche y cuanto antes tenéis, mucho mejor no comer nada hasta la hora del desayuno y evidentemente el peso mejora. Pero otra vez lo mismo, parece que nos hemos inventado la sopa de ajo. Vamos a hacer una prueba. Escuchadme bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo el saber popular? El saber popular pone nombre a los hechos cotidianos. Por ejemplo, cuando nos levantamos y nos mojamos con agua, decimos que nos duchamos. ¿Sí? Bien, pues cuando nos levantamos y comemos la primera comida del día, decimos que... Desayunamos. Poco a poco. Desayunar. Desayunar. Es brutal. Es brutal. Sí, y esto lo dice la cultura popular desde toda la vida. Pero en inglés, ¿cómo se dice desayuno en inglés? Breakfast. Despacio. Breakfast, claro, ¿no? Rompe el ayuno. Rompe el ayuno. Y ahora aquí venimos con el ayuno intermitente. Es un mito. Comer menos, más ejercicio y rutinas. Exacto. Y cenar pronto, ¿no? Y hacer un ayuno de manera natural mientras estamos descansando las horas del sueño. Porque además, ahora sí, esto sí que se ha descubierto posteriormente, este sistema digestivo, cuando está quieto, es decir, cuando no le mareas con comida, entonces él va haciendo todas sus funciones de la microbiota, que es algo muy importante para todo el sistema inflamatorio, para toda nuestra calidad de vida. Bueno, es que la microbiota... Es brutal. Tengo otro vídeo dedicado a la microbiota, podríamos estar hablando 2 horas más de la microbiota. Y liga con el tema del sueño. Totalmente. Muy bien. Muy bien, entonces, para terminar, me gustaría hablar del sueño y el sistema inmunológico. Porque además que ahora estamos en una época del año que hay muchos virus y todos queremos estar sanos, queremos estar fuertes. ¿Qué influencia tiene el dormir bien, el descansar bien con nuestro sistema inmunológico? Mira, el sistema inmunológico es de los más complejos y de los que menos sabemos realmente ciertas cosas. Solo te tengo que explicar un ejemplo. El sistema inmunológico, una de las cosas que hace es provocarnos defensas o darnos defensas ante situaciones externas patológicas. La pandemia. Hemos pasado un virus.
hemos visto situaciones increíbles. Por ejemplo, una pareja. Yo tengo el virus, tú eres mi pareja, yo tengo el virus y tú no lo tienes. Yo cojo el coronavirus, me ataca y entro dentro de lo que es la pandemia, voy al hospital, tengo todos los síntomas y tú, que vives conmigo, no lo tienes. ¿Y por qué será? Pues seguramente es porque el sistema inmunológico de cada uno reacciona de formas diferentes y no tenemos ni idea de por qué pasa. Algo sí que sabemos con relación al sueño. Sí que es verdad que si dormimos mal, sabemos en general, nuestro sistema inmunológico de protección se altera. Puede haber más alteraciones autoinmunes, por ejemplo, pero sabemos poco. Es un mundo por explorar todavía. Todavía es nuevo, ya vendrá. Sí, ya vendrá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduard. Es un placer estar con vosotros. Ha sido un placer hablar contigo de todo este tema. Nos has explicado un montón de cosas súper interesantes y seguro que muchos de los que nos están viendo estarán súper contentos de haber escuchado todos estos consejos que nos has dado. Y nada, deciros que... Déjame decir una cosa también. Sí. Como es un tema que está muy de moda, es muy normal que en Internet haya muchas personas que intenten ayudar. La verdad es que en Internet tenemos muchas opiniones, pero no todas las opiniones tienen una base científica. Yo recomiendo simplemente que escuchéis a todo el mundo. Evidentemente hay que tener la mente abierta, escuchar a todo el mundo, pero saber quién os está hablando. Con lo cual, cuando tengáis algún problema más serio, hay que consultar con una unidad de sueño, que evidentemente pues tenemos más experiencia, hemos visto muchos más pacientes, aunque las cosas que encontréis en Internet, algunas pueden ser de utilidad, pero otras os van a asustar mucho, o sea que no os fiéis. Exacto, recomendar siempre asistir a un profesional de la salud para, si tenéis algún problema relacionado con el sueño, pues evidentemente un especialista en el sueño que os pueda ayudar en el proceso, porque siempre es mejor personalizar cada caso es un mundo. Claro. Y trabajar desde el enfoque más de la nutrición, de la alimentación, de los hábitos, del problema, desde un enfoque más médico. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos. Simplemente suscribiros a mi canal si queréis estar enterados de nuevo contenido, de siempre relacionado con el mundo de la salud, de la alimentación y de la nutrición. Y pronto más y mejor. Gracias. Adiós.